Bien, continuamos con la unidad número 4 sobre aplicaciones de la derivada. En la sección anterior veíamos el criterio de la primera derivada, el cual nos permitía buscar los extremos relativos de una función continua en un intervalo dado. Ahora vamos a hablar sobre los puntos de inflexión, que es una característica mucho más particular que tienen las funciones. Pero de entrada también queremos mostrar lo que representa el criterio de la segunda derivada. A pesar de que nosotros nos vamos a casar más que todo es con el criterio de la primera derivada, sí es bueno que conozcan la existencia del criterio de la segunda derivada. ¿Qué dice ese criterio? Dice lo siguiente: sea C un número crítico en una función, de una función f. Pero ahora, en lugar de utilizar la primera derivada, vamos a derivar dos veces la función. Si la segunda derivada existe para la función, ¿qué va a pasar? Si la segunda derivada en el número crítico, fíjate que no es en un intervalo, sino precisamente en el número crítico, es negativa, f tiene un máximo relativo en C. Y si por el contrario, la segunda derivada al evaluarla en el número crítico es mayor que 0, f tiene un mínimo relativo en C. Digamos que este teorema es como muy poderoso porque nos permite automáticamente poder inferir el máximo y el mínimo. Sin embargo, el hecho de que sea la segunda derivada no siempre es muy práctico calcular la segunda derivada. Por eso se deja a criterio de cada quien. Nosotros, como les digo, queremos ir argumentando la teoría hasta diseñar un criterio que nos permita graficar lo más perfecto posible una función continua. Ahora bien, vamos a ver un ejercicio utilizando el criterio de la segunda derivada. Obtener los extremos relativos de la siguiente función. Tomemos esta función, es un polinomio de orden 4, ¿verdad? Entonces calculemos su primera derivada, que sería 4x a la 3 más 4x cuadrado menos 8x, y automáticamente vamos a buscar los números críticos, porque a pesar de que vamos a utilizar el criterio de la segunda derivada, nosotros primero debemos determinar los números críticos. Entonces, ¿quiénes serán los números críticos? Los que anulen esta expresión. Es decir, ya ustedes los factorizan y los buscan, ¿verdad? Sería x igual 0, x igual menos 2 y x igual 1. En este caso, como vamos a utilizar el criterio de la segunda derivada, no necesitamos estudiar los intervalos de monotonía, sino que volvemos a derivar la función y vamos a sustituir directamente los números críticos en la segunda derivada. Por ejemplo, si sustituimos el número crítico 0 en la segunda derivada, me da menos 8. Y como menos 8 es menor que 0, quiere decir que f en 0 representa un máximo relativo. Si yo sustituyo el número crítico menos 2 en la segunda derivada, es decir, acá en el valor de la x, resulta ser 20. O sea, la segunda derivada evaluada en el número crítico menos 2 es mayor que 0. Significa que f en menos 2 es un mínimo. Y por último, cuando la segunda derivada yo la evalúe en el tercer número crítico, resulta que es positivo. Entonces, si la segunda derivada de 1 es mayor que 0, es porque f en 1 representa un mínimo. Quiere decir, como resumen, que primero vamos a calcular las imágenes, ¿no? Porque si yo voy a hablar de un extremo relativo, yo necesito saber dónde lo alcanza. ¿Quién es f de 0? Lo sustituyo en la función original. ¿Quién es f de menos 2? Lo sustituyo en la función original. ¿Y quién es f de 1? Lo sustituyo en la función original. Significa que si los ordeno de izquierda a derecha, para x igual menos 2, f de esa función, ¿verdad? O sea, la imagen es menos 32 tercios. X de 0 es 0, porque vemos que f de 0 me dio 0. X de menos 2 es menos 32 medios, porque vemos que es el resultado que me dio al aplicar la función. Y f de 1 me da menos 5 tercios. Pero además de esto, ellos tres anulan la derivada, porque ellos son números críticos. Pero observamos en la filmina anterior que la segunda derivada es positiva para el número crítico menos 2, negativa para el número crítico 0 y positiva para el número crítico 1.
¿Qué significa esto? Conclusión, que en f de menos 2 hay un mínimo relativo. En f de 0 hay un máximo relativo y en f de 1 hay un mínimo relativo. Entonces, tenemos dos criterios para buscar extremos relativos. Si la consigna del ejercicio es determine los extremos relativos y no se le dice absolutamente nada adicional, ustedes tienen la libertad de trabajar con el criterio de la primera derivada o con el criterio de la segunda derivada. Ahora, si uno le dice determine los intervalos de monotonía y obtenga los extremos relativos, ahí sí estamos implícitamente exigiendo que trabajen con el criterio de la primera derivada. Ahora, vamos a la otra característica que nos interesa en esta sección y es la concavidad para poder llegar a los puntos de inflexión. ¿Qué es eso de concavidad? Se dice que la gráfica de una función es cóncava hacia arriba en el punto CF de C si existe f' de C y si existe un intervalo abierto I el cual contiene a C, tal que todos los x en I, tal que para todos los x en Y, el punto xf de x en la gráfica esté arriba de la recta tangente a la gráfica de cf de C. Análogamente tenemos la definición de concavidad hacia abajo, pero gráficamente es donde ustedes van a poder comprender bien qué significa todo esto. Hablamos de una concavidad hacia arriba en lo siguiente. El punto CF de C es un punto cualquiera, ¿verdad? Y en este punto cualquiera nosotros trazamos una recta tangente, ¿verdad? Entonces estamos diciendo que la función es cóncava hacia arriba porque fíjense que la curva está encima de la recta tangente. Por eso decimos que es cóncava hacia arriba. Eso es lo que dice la primera definición. En cambio, la segunda definición me está diciendo que para un CF de C cualquiera, la gráfica es cóncava hacia abajo. ¿Qué significa cóncava hacia abajo? Que la recta tangente que pasa por el punto CF de C, ¿verdad?, está completamente por encima de la función, o dicho de otra manera, la función está completamente por debajo de la recta tangente a la gráfica que pasa por el punto CF de C. ¿Ok? O sea, fíjate que se dice que la gráfica de la función es cóncava hacia arriba en el punto CF de C. O sea que si yo tomo otro punto diferente, hay otra recta tangente diferente. Y a partir de ahí podemos ir analizando la concavidad. ¿La ven? Una vez entendido lo de la concavidad, ahora vamos a vincular la concavidad con algo que vamos a denominar el punto de inflexión. Pero antes de definir lo que es un punto de inflexión, vamos a ver el siguiente teorema. Dice, sea f diferenciable en I y C perteneciente a I, C un número en I. Si la segunda derivada de C es mayor que 0, la gráfica es cóncava hacia arriba en I. O sea, así como en la unidad anterior, en la sección anterior decíamos que si la primera derivada es mayor que 0 en un intervalo, entonces la función crecía. Ahora estamos utilizando la segunda derivada para un C que pertenezca al intervalo y vamos a decir que la gráfica es cóncava hacia arriba en I, pero la herramienta va a ser la segunda derivada. Análogamente, si la segunda derivada en C, donde C es cualquier número en I, si la segunda derivada es menor que 0, la gráfica es cóncava hacia abajo en I. ¿Lo ven? Ahora, ¿qué va a ser el punto de inflexión? El punto de inflexión es el punto CF de C, donde se marca la diferencia entre las concavidades. Es decir, si a la izquierda de C la segunda derivada es menor que 0, es porque hay concavidad hacia abajo. Y si a la derecha de C la segunda derivada es mayor que 0, es porque hay concavidad hacia arriba. Entonces, exactamente el lugar donde hay el cambio de concavidad se llama punto de inflexión. Puede ocurrir también lo contrario, que a la izquierda de C la segunda derivada sea mayor que 0, es decir, la función sea cóncava hacia arriba, y a la derecha de C la segunda derivada sea
menor que 0, es decir, cóncava hacia abajo. Eso lo vamos a ir determinando en cada uno de los ejercicios. Ahora, ¿cómo podemos nosotros determinar este punto C en el cual yo voy a poder separar el intervalo de izquierda a derecha? Fíjense que para poder buscar los extremos relativos nosotros buscábamos a los números críticos, que eran los números en donde la primera derivada se anulaba o donde la primera derivada no existía. Entonces, bueno, este último teorema nos va a decir que si una función f es diferenciable en y c pertenece a y si cf de c es un punto de inflexión, entonces si la segunda derivada existe, la segunda derivada será igual a 0. Es decir, que yo primero voy a buscar los números en donde se anule la segunda derivada y esos van a ser los candidatos a ser puntos de inflexión. ¿Por qué? Me está diciendo que todo punto de inflexión tiene segunda derivada 0. No me está diciendo que todo número que tenga segunda derivada 0 es punto de inflexión. Por eso repito, aquí vamos a seleccionar los candidatos a ser punto de inflexión. ¿Cómo podemos verificar si es punto de inflexión? Analizando las concavidades. La concavidad hacia la izquierda y a la derecha de él. Ya lo vamos a ver en un ejemplo. Veamos. Si f de x es x a la 3 menos 6x cuadrado más 9x más 1, hallar la concavidad por intervalos y los puntos de inflexión para f. Entonces, fíjense que calculamos la primera derivada y vemos cuáles son los números críticos. Nos están mandando a calcular concavidades, pero de todas formas vamos a calcular los números críticos, en este caso es 1 y 3, para poder observar algo. Fíjense que tengo el número crítico 1 y 3 y en primeras de cambio yo no los voy a utilizar. Ahora voy a derivar por segunda vez. La segunda derivada sería 6x menos 12. Y voy a ver cuántos puntos de inflexión se van a generar. Pregunto, ¿cuándo la segunda derivada de x igual a 0? Bueno, cuando 6x menos 12 sea igual a 0. ¿Lo ven? Entonces fíjense qué interesante. Tengo dos números críticos y tengo un posible punto de inflexión. Y además, x igual 1 y x igual 3. Y entre ellos dos está el posible punto de inflexión. Esto no es que obligatoriamente sea así, pero con mucha frecuencia ocurre esto, que si hay dos números críticos, hay un posible punto de inflexión, por lo menos. ¿Ok? Entonces, fíjense qué va a ocurrir acá. Estamos enfocados en lo del punto de inflexión. Como yo sé que x igual 2 es probablemente un punto de inflexión, yo voy a ver qué pasa a la izquierda de 2 y a la derecha de 2. Pero voy a evaluar en la segunda derivada. Es decir, para ir teniendo bien buena la información completa, por eso voy a aplicar f de 1 y f de 3. ¿Ok? También voy a aplicar f en el punto de inflexión. O sea, como estos son puntos en estudio 1, 2 y 3, aprovecho de tener esta cuenta ya aquí sacada por si la necesito más adelante. Entonces, les decía que yo voy a analizar qué ocurre a la izquierda de 2 y a la derecha de 2. Entonces, si x es menor que 2, la segunda derivada es menor que 0. Es decir, piensa en cualquier número que sea menor que 2. 1, por ejemplo, o el 0. 0 es menor que 2. Si yo lo sustituyo en la segunda derivada, sería 0 por 6, 0, menos 12, menos 12. Entonces, la segunda derivada es menor que 0 y esto me dice que la gráfica es cóncava hacia abajo en el intervalo menos infinito 2. ¿Lo ven? O sea, yo sé que a la izquierda de 2 hay una concavidad hacia abajo. Y si x es mayor que 0, entonces pienso en un número mayor si x es mayor que 2, pienso en un número que sea mayor que 2. 3, por ejemplo. 3 por 6, 18, menos 12, 6. Entonces resulta que la segunda derivada es mayor que 0 y por lo tanto la gráfica es cóncava hacia arriba en el intervalo 2 más infinito. ¿Vieron? Entonces, ¿qué estoy teniendo acá? Estoy teniendo para x igual 2, que en x igual 2 la función vale 3, porque calculamos f de 2 que me dio 3. Entonces, para x igual 2 la función vale 3. ¿Ok? Y a la izquierda de 2 yo veo que la segunda derivada es negativa y veo
que a la derecha de 2 la segunda derivada es positiva. Entonces,